Espacio. Twitter e Instagram, un WhatsApp 633 50 50 11 y además un email espacioenblanco@rtve.es. Todos los medios de comunicación preparados para recibir vuestras comunicaciones. Saludar a algunos amigos que han venido a vernos y no nos han traído sobaos pasiegos ni nada de regalo, lo tomamos en cuenta. Y recordaros que la semana que viene estamos en Albacete, programa especial en ese Congreso de Vida Después de la Vida. A partir de las 10 estáis todos invitados a venir a vernos al Palacio de Congresos de Albacete. Y en la segunda hora la visita de otro amigo, Luis Miguel Domínguez. No os perdáis esa historia y ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Hoy, esta noche, nos esperan dos temas apasionantes. Vienen con dos personajes influyentes. El primero nos introduce en el mundo de las conspiraciones, uno de vuestros preferidos. Y trata de Edward Snowden, el hombre que ha destapado una supuesta red de espionaje a nivel mundial. Junto a nuestro primer invitado, conoceremos parte de su historia, sus revelaciones y el alcance que todo ello puede tener en nuestra vida diaria. Porque hasta tú mismo puedes estar siendo espiado sin que lo sepas. El segundo invitado es un famoso naturalista. Él nos llevará de la mano de su experiencia a buscar respuestas sobre lo que existe más allá de esta vida. Se trata de una vivencia relatada por primera vez en la radio, emocionante, llena de vida y de revelaciones vividas en primera persona por nuestro invitado. No os la perdáis. Estas son nuestras intenciones en este nuevo programa que hoy solo deseamos que disfrutéis y que nos sirva para encontrar respuestas. Ahí están nuestros temas, insisto, no os perdáis ni la primera ni la segunda entrevista. La segunda hora viene Luis Miguel Domínguez a contarnos una experiencia que ha tenido en el umbral. Y saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches. Bien hallado, buenas noches. Ingeniero aeronáutico, llegas desde Cantabria, especialista en conspiraciones, y no nos has traído sobaos pasiegos, ¿o no vienes de Cantabria? Venimos de Rusia, de hablar con Snowden, de traerte datos de primera mano, claves para explicar todo lo que pasa, cómo es ese gran hermano y cómo es ese estado profundo. Vale, entonces me callo. Por eso vienes acompañado de estos señores. De presuntos espías del FSB. Ya no es la KGB, yo voy un poquito atrasado. La KGB ya no, claro, ahora se modernizó y ahora mismo el servicio secreto ruso se llama FSB, que yo no sabría decir cómo se pronuncia, pero las siglas son esas. Vale, este es nuestro invitado, queremos hablaros de algo que está ocurriendo ahora en este momento. Snowden sigue en Rusia. Sigue en Rusia, está todavía gozando de asilo político allí desde, me parece que julio de 2013, y bueno, pues lo que no está claro es cuál va a ser su futuro. Vale, queremos hablaros un poco de este personaje no tan conocido como Julian Assange, por ejemplo, pero que ha montado un gran follón y sobre todo ha descubierto algo que puede estar influyéndonos a nosotros sin que lo sepamos, ¿verdad? Total y absolutamente. Hoy hablamos de conspiraciones, uno de vuestros temas preferidos, 900, 137, 137, y atentos, quizá aprendamos algo que tenga que ver con nosotros tras esa introducción. Entramos. El caso de Edward Snowden ha puesto en alerta a las autoridades estadounidenses, que trabajan a contrarreloj para intentar capturarlo y así evitar más filtraciones. La postura oficial es clara: detenerlo lo antes posible. Busquemos datos sobre la figura de este joven de 29 años
que ingresó en los servicios de inteligencia de Estados Unidos debido a su habilidad con las computadoras y que pasó por todos los filtros de seguridad sin causar dudas. La CNN en México nos da más datos. Julian Assange lo califica como un héroe, pero vamos a analizar quién es este joven, indudablemente, que es noticia hoy por hoy en todo el mundo. Invitamos a nuestros estudios de la ciudad de Miami al señor Charles García. Charles García es experto en seguridad militar. Charles, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. A ver si nos puedes ayudar a entender la carrera de Edward Snowden. Este joven nunca terminó el colegio secundario, tuvo una muy buena carrera meteórica dentro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y hoy, indudablemente, está poniendo en jaque a Estados Unidos con la información que está filtrando. ¿Cómo es este caso? ¿Es un caso atípico? ¿Es algo común? ¿Por qué no nos cuentas un poco más de él? Sí, mira, él era un genio en las computadoras, ¿no? Él sí sacó su documentación de la secundaria y se metió a militar. Tuvo un accidente donde se rompió las dos piernas y entonces fue a trabajar en la seguridad de la Agencia Nacional de Seguridad. De ahí fue a trabajar a la CIA. Cuando uno va a trabajar a la CIA, le ponen un detector de mentiras y supuestamente él ya hizo toda esa seguridad y fue a trabajar con ellos en Washington, en Europa, y tenía una carrera bastante larga que nunca había un problema con él. Nos lo contaba Charles García, experto en el tema. En nuestro estudio también tenemos a otro experto y nos da más datos. Pues Miguel Ángel, ¿quién era o quién es este personaje? Un poco datos biográficos. ¿Americano? ¿Dónde nació? Americano, él es de Maryland, vivió casi toda su vida en Fort Meade y es un chico que viene de familia de militares. Tiene su padre y su madre estaban relacionados con la seguridad. Él tiene, su padre me parece que era de guardacostas, tiene un tío en el FBI, etcétera, etcétera. Entonces él es un genio, una mente brillante, típica persona súper inteligente que no termina los estudios porque prácticamente se aburre, y es una persona que, como digo, para pasar todas las acreditaciones de seguridad que necesitaba para entrar en principio en las empresas contratistas de la NSA y de la CIA, una persona que no presenta absolutamente ningún problema, o sea, de toda su familia de alguna manera ya estaba vinculada o al ejército o a los servicios de inteligencia. Pero en alguna parte he leído que eran familias de esas de las que habían llegado al principio de todo a los Estados Unidos. Sí, es que incluso él me parece que tenía una especie de tío abuelo que ya casi del principio de la historia americana pues ya habían tenido cierta posiciones, ¿no?, bastante destacadas dentro de lo que era el ejército, ¿no? Entonces, una persona que cuando tuvo que pasar los filtros de seguridad, lo que son las acreditaciones, lo que se llama un estudio de ámbito único, se llama así, es donde, digamos, los servicios de inteligencia analizan toda tu biografía. Él no tuvo ningún problema para pasar eso. Es una persona... ahora vamos a dar más claves porque es una persona como una biografía muy interesante, pero sobre todo es una persona que él, cuando estaba dentro de una de las bases militares cuando ocurre el 11S, y el 11S cambia el mundo. Él es una persona que se mete primero al ejército, lo que tiene, como hemos oído en el audio, tuvo un accidente y finalmente tiene que salir, pero él se mete primero al ejército y luego a los servicios de inteligencia para ayudar a Estados Unidos a combatir esa gran lacra que era el terrorismo, que lo sufrió en el 11S, y es el 11S, digamos, quien atrae a un joven muy inteligente pero muy idealista al mundo de la comunidad de inteligencia. ¿Nos has preparado unos cortes? ¿Son de alguna película? Son de un documental de Laura Poitras, que es una
una conocida periodista pues bastante cañera con el sistema. Prácticamente ha hecho documentales sobre todos los temas críticos de Estados Unidos, y es un documental que se llama Citizen 4, Ciudadano 4, que es el nick secreto que Edward Snowden usa para hacer su primer acercamiento a los periodistas que él elige para acabar dando su filtración. Vale. En este primer corte que vamos a escuchar habla un poco de los cargos que había tenido, que ha tenido primero en la CIA o... Él tiene varias, son varias empresas privadas, luego hablaremos del tema público y privado porque es una clave muy importante para entender todo lo que pasa. Básicamente él trabaja en la CIA y en la NSA, pero lo hace a través de empresas privadas como subcontratas. Vale, escuchamos esto un segundito. Vale, me llamo Ed Snowden, tengo 29 años y trabajo para Booz Allen Hamilton como analista de infraestructuras en la NSA en Hawái. ¿Y qué otros cargos has ocupado dentro del servicio de inteligencia? He sido ingeniero de sistemas, administrador de sistemas, consejero superior en la Agencia Central de Inteligencia, consultor de soluciones y director de sistemas de información de telecomunicaciones. ¿Qué permisos tenías? ¿A qué tipo de información tenías acceso? La de alto secreto. Un tipo que podía entrar en esos archivos. Tengo aquí también, dice, su primer ordenador fue mi compañero inseparable, mi segundo hermano, mi primer amor. Y la red se convirtió en mi parque infantil, mi casa del árbol, mi fortaleza y mi aula sin paredes. Y ahí un poco fue donde desarrolló todo ese tipo de especial el don que tenía para entrar incluso entró, dice, hackeó el sitio web del laboratorio nuclear de Los Álamos, siendo pequeñito. Un genio. Y les informó. Él les mandó un email y estuvo semanas esperando que precisamente pues que Los Álamos le respondieran, y que él había visto cómo se podía entrar, lo comentó, y bueno, le vinieron a contratarle pensando que era una persona adulta, hasta que se encontraron que era un niño, y entonces bueno, pues le dice, dentro de unos años búscanos. Vete. Hablamos de eso, lo que tú has dicho es de una clave fundamental. Uh-huh. Internet fue, digamos, el campo de juegos de la infancia de Edward Snowden, un niño que creció en la red y se enamoró absolutamente de lo que era el Internet de los años 90. Yo empatizo bastante con toda su historia porque yo viví esa parte del Internet. Él y yo nos llevamos unos 7 años y yo viví también. Tú tienes 22, él tiene 29. No, él tiene 37, ¿eh? Ahora tiene 37, vale. Y yo de 43, pero... Estaba quitando años. Gracias. No, lo que te quiero decir es que hay una cosa muy importante, y vamos a explicar ahora, de cómo era el Internet de los años 90, finales en Estados Unidos un poco, finales de los 80, con el respecto después. El Internet de esos años era un Internet que era absolutamente anónimo y un Internet libre, un Internet incluso amateur, un Internet incluso artístico. La gente compartía información detrás de un nick, tú eras absolutamente anónimo, hacías tus propias páginas web, compartías información como si fuera pura conciencia, y lo que de alguna manera empieza a marcar la vida de Edward Snowden, en el cual toda su vida al final se ha configurado frente a la idea de que Internet sea libre y que la información sea libre, es porque él se dio cuenta de que pasaron dos procesos simultáneos en aquel momento. Primero, a partir de los años 90 las empresas empiezan a querer tomar el control de Internet. Eso es una cosa que pasa de una manera muy concreta. Al principio lo que quieren es conseguir ventas, pero las empresas no saben cómo hacer que la gente compre en Internet. Y entonces lo que hacen es un movimiento estratégico para todo lo que antes era, digamos, de producción ciudadana. Vamos a decir, si tú tenías una web dedicada, pues no sé, a los ordenadores, te la hacías tú. Lo que hicieron las empresas fue empezar a construir oportunidades de negocio en la red. Empezaron a construir los blogs, de tal manera que tú ya no construías tu propia página web, sino que ya el blog te lo daban hecho, montado, etcétera. Empezaron, pues yo que sé, como luego vinieron las redes sociales y una serie de otros elementos que digamos que ya estaban como muy automatizados, ya no lo construías tú desde cero. El resultado de este intento de las empresas por, de alguna manera, empezar a tomar el control de Internet fue que los datos
los datos que hay en Internet pasaron de ser propiedad de los propios usuarios a ser propiedad de las empresas. Ese es un punto muy importante. Y el segundo gran golpe que hicieron las empresas en Internet es empezar a vincular la actividad que tenía cada persona con personales jurídicas offline. Es decir, tú antes en Internet eras absolutamente anónimo, te podías meter en un chat de IRC y hoy llamarte Pedrito y mañana Margarita y nadie iba a saber que tú eras dos personas diferentes. Y lo que han hecho todas las empresas, lo que se ha hecho en Internet de forma masiva en todo el mundo, es tener identificado a quién eres tú con tu actividad en la red. Tú piensas que tú ahora en Google te piden un correo electrónico, te piden un teléfono, etcétera, etcétera. Eso ha sido un movimiento masivo en todo el mundo. ¿Qué han conseguido con eso? Que ahora el gran negocio de Internet ya no fue que nosotros compráramos en la red, sino todos los datos que son propiedad de las empresas. Ese ha sido absolutamente el gran final del anonimato en Internet, que es lo que está Edward Snowden en contra, pero al mismo tiempo un nuevo mercado que somos los datos de nosotros los ciudadanos. Por seguir un poquito con algunos datos más de Snowden, ¿fue a trabajar a Suiza? Estuvo un tiempo en Ginebra. En Ginebra y bueno, él estuvo en varios sitios. Básicamente él, como hemos dicho, él era analista, administrador de sistemas, etcétera. Él no es que fuera desde el principio una persona, vamos a decir, con un secreto de una habilitación de secreto súper alto. Él realmente era un poco el chico de mantenimiento de los ordenadores, pero de la red en sí. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que la CIA y la NSA se estaban dando cuenta que realmente el administrador del sistema es el que tiene el poder de todo. Tú eres el de mantenimiento. En principio, la gente de mantenimiento no se la tiene como, digamos, muy en consideración. Pero no se dieron cuenta que si tú eres el de mantenimiento significa que tienes todas y cada una de las llaves del edificio. Aquí coincidió que era el de mantenimiento, es decir, el que tenía el control del sistema y que además era una persona excepcionalmente inteligente y al mismo tiempo, como digo, un ser muy idealista y con una clara conciencia de cómo él quería que fuera el mundo. Y aquí, digamos, están en esas tres claves de lo que él va a hacer a continuación, que es cuando llega a sentir un malestar, él empieza a tener determinadas sospechas y empieza a darse cuenta, que al principio no podía verlo directamente, que el sistema, el programa de vigilancia masiva de Estados Unidos estaba en marcha. Eso era una cosa que estaba siendo ocultada y él tiene la sospecha que lo que estaba haciendo China de forma pública a sus, a ciudadanos, probablemente Estados Unidos lo estaba haciendo en secreto a todo el planeta. Entonces él llega en un momento a tomar una decisión que prácticamente es de un mártir, es decir, yo voy a revelar todo esto, voy a contarle al mundo que esto es cierto. Él de alguna manera es un mártir, es decir, se está inmolando para coger esa información, filtrarla a través de unos periodistas. Además lo hace de una manera, vamos a decir, bastante responsable. Él no filtra los documentos sin nada, sino lo que hace es localizar una serie de periodistas que son ya famosos porque son críticos con el sistema y decir, mira, esto es todo lo que tengo, pero sed vosotros, periodistas, que sois expertos en comunicación, expertos en guiar al público a través de noticias complicadas, los que digáis qué noticias vamos a sacar, cómo y de qué manera. Lo hace en Hong Kong, ¿no? Lo hace en Hong Kong. Sí. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Queremos daros más datos de este asunto, que parece un poco farragoso al principio, pero que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo lo que nos puede estar ocurriendo a nosotros. Radio Nacional de España se mueve contigo. Este fin de semana, en La Observadora, más que charlar, filosofamos sobre la vida. La Observadora, con Teresa Viejo. Esta noche, con la actriz y maestra de actores, Cristina Rota. La Observadora, sábados y domingos a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España. Pastor de La Sexta, en una entrevista con Edward Snowden, nos da algunos datos.
tú eras un espía, no trabajabas en una ONG, es un trabajo un poco diferente. Quiero decir, durante todo el tiempo que estuviste hasta que diste el paso y decidiste que había algo que no te gustaba, ¿nunca viste cosas raras? ¿Nunca había nada que te incomodara? ¿Por qué un día dijiste, voy a hacer esto? But no one in that building, no one in these agencies signed up to watch everyone in the United States. Cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier político, ¿a qué tipo de gente se estaba espiando? We were spying on lawyers who were negotiating trade deals over the price of shrimp and clove cigarettes. Se espiaba a contratistas de pescado, a UNICEF, a abogados, a periodistas, a profesores de Estados Unidos. Y surge la pregunta, ¿qué se está haciendo en el mundo del espionaje y qué medios se utilizan? Bueno, se da cuenta de que algo está pasando cuando está en China. China divulga que está espiando a sus ciudadanos. Él piensa que Estados Unidos lo está haciendo con todo el mundo. Se va a Hong Kong, reúne a los periodistas y lanza toda la información, ¿no? No, él en Hong Kong durante meses estudia cómo sacar la información. Hace una serie de detalles que casi prefiero un poco ahorrar porque son bastante técnicos. Hace un motor de búsqueda para, con ese tráfico que hacía, ocultar su propia actividad, y poco a poco con unos ordenadores viejos y un pendrive durante horas va sacando durante meses todos los ficheros que quería, etcétera, etcétera. Y lo que hace es, un día, él estaba entonces trabajando, me parece que era en Mount Cooney, en Hawái, en un sitio que le llamaban el túnel, era el centro de la NSA. Un día simplemente... NSA es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Eso es. Y él lo que hace un día es que llama a su novia, le dice que es que va a salir por motivos de trabajo y abandona el país. Abandona Hawái, aterriza en Hong Kong. La elección de Hong Kong tampoco es... él llevaba mucho tiempo pensando a qué país ir. Directamente, China tenía unos determinados problemas. No podía elegir ninguno de los países que fuese aliado de Estados Unidos. Europa, por supuesto, no. Los otros países, estos que llaman los 5 ojos, que son Inglaterra, de Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera, etcétera, tampoco podía. Y Hong Kong, digamos, era un país asociado a China, que de alguna manera tenía un estatus un poco diferente, y le elige por eso. Él llega allí, ha quedado, ya previamente había contactado con Laura Poitras y con otro periodista de The Guardian, y entonces simplemente les espera allí. Tardan una semana en llegar. Él pasa una semana en el que ya prácticamente no puede dar un paso atrás, abandona el trabajo. Lo que hace es que cita en su casa de Hawái a su madre y a su novia, para que cuando ellas vean que falta se puedan apoyar la una a la otra. Y en el momento en el que aparece la prensa, él hace una serie de protocolos, les ha enseñado a los periodistas cómo protegerse del espionaje, y en aquel momento él pues simplemente los cita en un restaurante. El código es que lleva un cubo de Rubik en la mano. Cuando ven a alguien con un cubo de Rubik, ellos le tienen que preguntar a él por un restaurante cercano. Él les dice acompañarme, acaban en una habitación, y ahí se empieza a producir pues básicamente quizás el momento más complicado de la vida de Snowden, cómo explicarle a unos periodistas absolutamente desconocidos que él es alguien muy importante, un insider, y que tiene una gran revelación que hacer al mundo. Vale. ¿Qué documentos o qué información había rescatado de ese alto secreto que da a conocer? Miles de documentos diferentes sobre todos los dispositivos, programas, aplicaciones, etcétera, de cómo Estados Unidos, digamos, de las herramientas técnicas que Estados Unidos usa para espiar al mundo. Prácticamente les tiene que dar clases de informática. Les tienen que enseñar a pensar, o sea, tiene que coger cosas que son de tremenda vanguardia y enseñarle a los periodistas qué es eso, por qué es importante y a breves rasgos cómo funciona. Ya. Preguntan si podía pedir asilo político en España, ¿no? ¿Verdad? Era zona OTAN, por supuesto que no. Vale. De hecho, él lo que trata es de ir al Ecuador, porque como estaba entonces... Él quería ir a Ecuador y ahora está en Rusia. Sí. De Hong Kong va a Rusia y se queda allí.
A ver, esa historia tiene una carambola. Él había mirado varias posibilidades y Ecuador, en aquella época, acuérdate que estaba, digamos, Rafael Correa. Rafael Correa había concedido asilo a Julian Assange y era un sitio que parecía que podía ser, digamos, amigable. Él está en una situación terriblemente complicada, es decir, acaba de enfadar al gran gigante norteamericano, a el país más poderoso del mundo. Y entonces él es, yo no sé si listo o no, la decisión de irse a Hong Kong es lista, pero curiosamente utiliza un avión de Aeroflot, que es una empresa rusa, para ir a Moscú, de hecho al aeropuerto de Sheremetyevo. Cuando él llega allí, como venía de Aeroflot, los rusos ya le estaban esperando. Le meten en una habitación VIP de Sheremetyevo y mientras él está allí ocurren dos cosas. Primero, que según aterriza, Estados Unidos cancela su pasaporte, con lo cual en principio ya no puede coger otro avión. Digamos, son los americanos los que le encierran en Rusia. Y luego lo que ocurre allí es que en una habitación VIP de este aeropuerto viene un alto oficial del FSB, del Servicio Secreto Ruso, y entonces pues le hacen prácticamente una especie de chantaje, en el cual él lo que hace, que piensa que le están grabando, piensa que lo que le proponen que trabajen con ellos. Él dice que no muy enérgicamente, porque claro, solamente con que te graben y tú dudes un poco, ya aunque al final digas que no, ya estás vendido. Pero claro, él no tiene otra opción y entonces finalmente tiene que quedarse en Rusia y fue su única salida. ¿Y sigue estando allí? Sigue estando allí. Finalmente, él al principio dice que no. Bueno, hay versiones de lo que cuenta Snowden que yo personalmente no me creo, es una versión muy personal, luego si queremos explicamos por qué o no, pero él, por ejemplo, nunca dice ni que ha colaborado con Rusia ni que está allí. Lo que sí es verdad que le dan asilo político y de hecho allí sigue. Y el único motivo por el que Snowden no está preso en Estados Unidos es gracias a Rusia. Ya. Como dices, eso, perseguido como un enemigo número uno de los americanos, y tenemos un pequeño corte para ver también qué contaba y qué información tiene. Conozco la ubicación de la mayoría de puntos de interceptación y que las grandes empresas de telecomunicaciones de los Estados Unidos están traicionando la confianza de sus clientes, y lo puedo demostrar. Estamos creando la mayor arma de opresión en la historia de la humanidad, pero los propios dirigentes se eximen toda responsabilidad. El director de la NSA, Keith Alexander, mintió al Congreso y lo puedo demostrar. En Estados Unidos se interceptan miles de millones de comunicaciones. Al tomar muestras de estos delitos me centré en lo que hacemos en Estados Unidos, pero créeme que la vigilancia a la que estamos sometidos es el mayor de los privilegios comparada con cómo tratamos al resto del mundo. Y eso también lo puedo demostrar. Alguna de las cosas que dice que tiene pruebas. Y como decíamos, se espiaba a abogados, periodistas, políticos, profesores, vendedores de pescado que estaban haciendo ahí contratos a UNICEF y a todo bicho viviente. A diplomáticos, a catedráticos, a ONGs, a asociaciones pro libertades, etcétera, etcétera. Incluso a nosotros, incluso a la gente normal. Sí, de hecho, si quieres luego te explico un poco cómo funciona la automatización del espionaje y por qué te voy a decir que mientras yo he estado preparando este programa... Te han estado vigilando. Sí, porque además es que es automático. Lo que funciona... Y nos están vigilando a nosotros también, seguro. Absolutamente. Luego, sí, mira, vamos a ello. Básicamente... digamos, la gran excusa de todo este tipo de control, ¿no? Snowden cuenta que cuando pasó el 11S, digamos que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se sintió muy culpable porque no había sabido proteger al país. Y entonces hicieron, digamos, de alguna manera un intento para que eso nunca más volviese a pasar. Y la solución fue establecer, digamos, una red masiva de vigilancia masiva mundial, que además era público y privada. Esa es otra clave muy curiosa. Snowden cuenta que siempre que un totalitarismo toma el poder, lo que hace es recabar toda la información posible sobre sus aliados. Lo hicieron los nazis, lo hicieron los comunistas y lo está haciendo Estados Unidos. Por ejemplo, él cuenta cómo en Utah, en Bluffdale, existe lo que se llama el Utah Data Center, o sea, el dato de centro de Utah, que es una granja de servidores absolutamente inmensa, que lo que tiene la misión que es grabar absolutamente toda la actividad
online, es decir, digital. Estamos hablando de correos electrónicos. Toda. Metadatos de llamadas, por ejemplo... incluso, mira, es que hay programas, por ejemplo, Dishfire, que lo que hace es la recopilación de todos los mensajes de texto SMS al día. Con todos los mensajes de texto SMS, tú, por ejemplo, puedes saber todas las llamadas perdidas que has recibido o, por ejemplo, todas las fronteras que has cruzado. Absolutamente todo, pero desde los likes que das a Internet, o sea, por ejemplo, en Facebook, hasta, por ejemplo, si tú te registras en una página de contactos. Pero lo que te digo, lo que Snowden cuenta que se quiere hacer, que existe en Utah, es una base de datos que graba toda la actividad de toda la humanidad y que además es permanente. Forever. Es decir, para que no se borre absolutamente nada. El problema es, si alguien tiene un repositorio con, digamos, todo el histórico de toda la actividad digital de todo el mundo, la libertad no puede existir ahí. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar, 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Damos un pasito más para conocer esa red mundial de espionaje, ¿te parece? Busquemos respuestas. 1,7 millones, 1.700.000 documentos, parece ser que era lo que tenía Snowden. Tremendo, ¿no? Sí, o sea, claro, y además a nivel técnico es complejísimo, ¿no? Ver cómo era la sofisticación tan tremenda de todo el sistema que tenían, pero total y absolutamente real. Y además con una curiosidad, porque, bueno, hay dos cosas muy importantes de decir aquí. La gran excusa de Estados Unidos siempre ha sido el terrorismo. Esto se supone que es una red de antiterrorismo y realmente Snowden se dio cuenta que ellos, cuando recibían órdenes, cuando interactuó que gente que tenía que seguir objetivos, se dan cuenta que lo que menos seguían eran terroristas. Hablábamos, como hemos dicho antes, de profesores universitarios, etcétera, etcétera. Pero luego hay aquí otra cosa muy importante, y es que el espionaje de Estados Unidos o el desarrollo de toda esta red masiva de Gran Hermano, que es lo que es, en Estados Unidos no se ha hecho solamente por parte del gobierno, vamos a decir, estadounidense, del sector público, es que también se ha hecho del lado privado. O sea, en muchas de las empresas en las que estuvo Snowden trabajando que eran contratistas de defensa para el gobierno, eran empresas privadas. Estaba Booz Allen Hamilton, pero trabajó con Dell, trabajó con Vice System, y que de hecho había otras muchas empresas que eran, como digo, privadas. El resultado de esto es que la red de espionaje, que primero fue, vamos a decir, americana, pública, luego acabó siendo privada. Es decir, las compañías privadas empezaron a establecer redes de espionaje a sus clientes al mismo tiempo que eso estaba pasando. Con lo cual Facebook ha acabado recopilando como forma de datos de espionaje. Pero, por ejemplo, Rumba, esa máquina que barre tu casa, cuando barre tu casa, él hace un mapa de cómo es tu casa y eso lo sube a los servidores. Por ejemplo, las empresas, las muñecas Mattel, que tú puedes hablar con ellas, como los asistentes de Cortana, Alexa, etcétera. Las muñecas Mattel guardan las conversaciones que las niñas tienen con sus muñecas y las suben a Internet. Y, por ejemplo, la Smart... Sin que tú te enteres, claro. Bueno, tú firmas el consentimiento, eso se supone que es para mejorar el producto, pero al final lo que te quiero decir es que esa red o esas formas de espionaje no son solamente ya antiterroristas y, digamos, militares, sino que las empresas privadas han hecho lo mismo. La Smart TV de Samsung, esas televisiones que se pueden controlar con la voz, graban las conversaciones que se producen encima de ellas, delante de ellos. Incluso estando apagadas, ¿no? Incluso estando apagadas. Entonces, ¿a qué es lo que llegamos? Que la espía rusa dice que sí. La espía rusa dice que sí. Supuesta. Hace bien. Luego hablaremos de los rusos en todo este elemento porque es muy interesante. Entonces, básicamente... Es muy importante que sepamos que el espionaje a día de hoy es masivo y no es solo militar, sino que está en prácticamente todos los campos, ¿no? Déjame que pongamos para asimilar esto que has contado. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España.
Esta noche, en Espacio en Blanco... Estamos localizando aquí en el corazón de la ciudad aquellos elementos de su paisaje que nos van a acercar a ese séquito de animales que viven junto a nosotros y que seguramente desconocemos. Luis Miguel Domínguez viene en la segunda hora a contarnos una historia que ya veréis qué interesante. Déjame, antes de que sigas, con otro corte de eso que tú has traído. Y te preguntan que qué opinas de la película realizada por Oliver Stone sobre Snowden. Tiene algunos falletes, pero en general yo creo que es bastante fiel un poco a lo que pasó. Vale, escuchemos eso que nos has traído. Pero en cuanto me delaten, no pienso callarme. Pienso decirles, no me voy a quedar escondido en las sombras. Es de interés público. No son cuestiones que me afecten solo a mí, nos afectan a todos. Y no les tengo miedo en absoluto. No me van a hacer callar como han hecho con todos. Y si nadie más se atrevía a hablar, yo sí. Y espero que cuando desaparezca, después de que me hagan lo que sea, alguien más dé la cara y haga lo mismo que yo. Espero que se cumpla el principio de Internet. Puedes aplastar a un individuo, pero te van a salir 7 más. Eso decía Snowden, y en algún sitio decía que antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo. Se dio cuenta de que hay toda una movida que nos incumbe a todos y no nos estamos dando cuenta, con el agravante de que, bueno, Internet ya funciona por todas las partes del mundo, pero las redes que más utilizamos, los motores, el software, etcétera, es americano. Apple, etcétera, etcétera. Internet Google, es americano. Internet es americano. Sí, porque es Microsoft, es Google, es Oracle, es HP, es Apple, es Dell, es Cisco, es Juniper, o sea... todas esas empresas que además son los grandes núcleos muchas veces de cómo funciona todo, son empresas norteamericanas que están sujetas a las leyes americanas. Estados Unidos lo que hizo después del 11S es crear una red de tribunales secretos y de leyes secretas y bueno, y de autorizaciones judiciales secretas para hacer todo esto prácticamente muchas veces sin que lo supieran a veces parte del Congreso. Y lo que hacen las empresas privadas, como decías, aunque vamos a seguir un poco con el asunto, es utilizar nuestros datos en su propio beneficio. Es decir, nuestros datos se han convertido en negocio ahora. Claro, es el cambio que hablábamos al principio, de cómo Internet cómo las empresas trataron de tomar el control de Internet, trataron de que nuestros datos dejaran de ser anónimos, sino que nos han vinculado toda tu actividad con una persona física, y entonces lo que se acabó perfilando, que ellos inicialmente no lo habían pensado así, pero lo que se acabó perfilando como la gran oportunidad del negocio de Internet es el espionaje, es decir, contar con nuestros datos. Mira, Snowden cuenta una cosa y a mí me parece que es absolutamente, tiene toda la razón. El dominio, la hegemonía, es decir, la dominación de alguien para, digamos, controlar a una gran población, significa que tú tienes que conocer a los dominados mejor que se conocen ellos mismos. Ahí radica el porqué de todo esto. Qué curioso. Preguntan si Estados Unidos ha denunciado a Snowden por publicar su libro sin autorización de la CIA y de la NSA, o no tiene nada que ver. Sí, no, lo han hecho. A mí me suena a coña, pero ellos dicen que ellos son los dueños de los... De hecho, luego el libro también, el libro no cuenta nada a nivel de espionaje que no conociéramos, o por lo menos quienes seguíamos la historia. Es más un libro autobiográfico donde él lo que hace es hace apología de sí mismo. Él ha sido ampliamente demonizado en Estados Unidos. Él no sabe si alguna vez tendrá que volver allí, preso o libre. No sabe si algún día tiene que salir de Rusia y le pueden detener. Y yo lo que creo que él está tratando de mover la opinión pública en su favor y decir, mira, yo no soy una mala persona y esto lo he hecho en interés de todo el mundo. Vale. Brevemente, ¿cómo te han estado a ti vigilando? Cuando pones en internet Snowden, como he hecho yo mientras escribía el guión, de repente salta algo y están grabando controlando nuestra... Esto muy rápidamente... tú cuando estás conectado a internet y abres un navegador, tú lo que estableces es una conexión cliente-servidor con una página web, por ejemplo, ¿no? Entonces se supone que tus comandos pues se escriben en tu ordenador y digamos van por la red hasta el servidor, los ejecuta, te lo devuelve y entonces tú se carga en tu ordenador la página web. Lo que ha hecho la NSA y lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos es poner
un elemento intermedio que captura esa información. Este sistema se llama turbulence, como turbulencia. Tiene 2 fases. La primera se llama turbina, que lo que hace es una copia de todo lo que tú mandas. Esa copia, que todo lo que tú mandas lo manda a otro sistema que se llama turmoil. Y turmoil lo que hace es comparar tu información con unos selectores. Unos selectores, digamos que son unas cadenas preestablecidas en las cuales ellos ya la tienen puestas para saber si tú, digamos, respondes a algún tipo de criterio que ellos busquen. Terrorismo, sospechoso, periodista, etcétera, etcétera. Si ninguno de esos selectores ha funcionado, pues digamos no les interesa y simplemente terminan de cargar la página web que tú quieres y te la presentan. Pero si resulta que tú de alguna manera has tocado alguna de las fibras que ellos tienen ahí, alguno de esos selectores, alguna de esas palabras clave, lo que hace es que se activa otro sistema que se llama Quantum. Ese sistema lo que hace es mandarte a ti una cadena, ver qué tipo de sistema tienes tú, sistema informático, pues si usas Windows, si usas Linux, etcétera, etcétera, y entonces automáticamente el sistema te manda una serie de malware, una serie de virus, una serie de formas de entrar en tu ordenador. A partir de ahí ya se han metido en tu ordenador, a partir de ahí ya te empiezan a espiar y entonces empiezan a grabar de una manera, digamos, más activa todo lo que tú haces. Todo esto ocurre en 686 milisegundos según Edward Snowden. 686 milisegundos. 2:50, 1:50 las Islas Canarias. La última parte queremos tratar contigo, si te parece, ¿vale? Tras esa introducción más dejado. Movida en sistemas jurídicos avanzados que buscan canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción. ¿Pero qué son los whistleblowers? Como ya conocemos, el origen del término whistleblower se remonta a de un presunto delito. Mediante esta acción alertaban a los ciudadanos, así como a otros policías del peligro. Promovido especialmente en ámbitos anglosajones, tiene especial relevancia en la protección del sistema público. Es por ello que los whistleblowers cuentan con especial protección en países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Noruega, Holanda e incluso en Rumanía. ¿Seguiremos conociendo nuevos Snowdens en el futuro? ¿Se está instalando una cultura democrática de filtración de secretos en el mundo? ¿Vamos hacia sistemas más democráticos o menos? Montones de preguntas está suscitando el asunto. Dice, si tanto ha cambiado Internet después de las filtraciones de Snowden, si ya no somos libres. Tremendo eso que has dicho de que controlan todo lo que haces en la red, las páginas que consultas, los mensajes que mandas, etcétera, etcétera, etcétera. Snowden está ahí, bueno, no sé si tranquilito, en Rusia, siendo el enemigo número 1 de los Estados Unidos, no tiene asilo político. Hay gente, ha provocado que haya un movimiento de denunciantes que se den cuenta de lo que está haciendo su gobierno y otros gobiernos con nosotros. Joder, me has hecho tantas preguntas que no sé por dónde empezar. A ver, básicamente, no, el movimiento ya existía. Ya de los años 70, por ejemplo, Daniel Ellsberg y Anthony Russo, que fueron los que filtraron los papeles del Pentágono y provocaron, digamos, todo el activismo anti-Vietnam en Estados Unidos, todo eso ya existía, ¿no? También existía, por ejemplo, Wikileaks, que al final es una plataforma para digamos, subir todos los datos de, pues eso, de soplones, de alertadores, de whistleblower, que, bueno, pues de alguna manera ya estaban, ¿no? Ha habido muchos, Joseph Darby, Chelsea Manning, etcétera. Snowden es, digamos, el último para mí de estos, yo los llamo mártires de la conspiración, son gente que de alguna manera se inmola. Es el mito de Prometeo, quien roba el saber a los dioses para dárselo a la gente, y en ellos sufren.
pero también ahora mismo lo que hay es una conciencia mayor de lo que pasa. Por ejemplo, Edward Snowden ha disfrutado o está disfrutando del consejo, o digamos del servicio de muchos abogados de derechos humanos de todo el mundo sin pagar un duro. Es decir, ahora mismo lo que hay a nivel planetario es digamos la protección de que si tú eres un insider y decides en todo el planeta dar un paso adelante y denunciar prácticas delictivas de tu gobierno, sabes que tienes una red de apoyo que te va a ayudar en el proceso. Qué curioso. Déjame que escuchemos un último corte y luego te preguntaré si somos libres o cómo podemos evitar, si es que hay alguna manera de evitar este espionaje. Si no podemos, si no tenemos derecho a la privacidad, ¿cómo vamos a poder debatir libre y abiertamente? ¿De qué sirve el derecho a la libre expresión si no se protege? Si no podemos mantener una conversación privada con alguien sobre algo con lo que no estamos de acuerdo. Pensad en lo espeluznante que es. Y pensad en lo espeluznante que es en países donde no tienen derecho a la privacidad. Ha comentado una cosa que me parece muy importante. Lo que antes llamábamos libertad, ahora lo llamamos privacidad. Y con la misma naturalidad afirmamos que la privacidad ya no existe. Es un tema que afecta sobre todo a mi generación y que a mí me preocupa mucho, especialmente el hecho de que ya nada nos sorprende. Creo que todos deberíamos tener presente que si perdemos la privacidad estaremos perdiendo nuestro derecho de elección y perderemos la libertad, porque no podremos expresar libremente lo que pensemos. Ya no somos libres entonces. Ya no somos libres. Y además... Si es que alguna vez lo hemos sido. Sí, no, pero siempre teníamos... probablemente nunca ha existido la democracia real y no ha existido nunca esa libertad. Pero sí que teníamos al final una especie de libertad en la mente, la libertad mental, vamos a decirla, y esa es la que ahora, en el futuro, se va a ver amenazada. Vale. Forma de evitar esto, si es que de alguna manera no. Mira, prácticamente no se puede. Espiaron a Angela Merkel. Si consiguen espiar a Angela Merkel, un ciudadano no tiene ninguna posibilidad. La única posibilidad prácticamente es encriptar todos tus datos. ¿Eso se puede hacer? Eso se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que ellos también tienen... Formas de desencriptar. No, formas de desencriptar es lo único que no tienen. Pero sí que pueden de alguna manera robarte la información después de que la has desencriptado, ¿no? Vale. ¿Y desenchufarse? Bueno, eso es lo mejor. Sí. Si hay esa casa que tú te quieres construir. Si tú y yo hablamos con palomas mensajeras y escribimos en cartas, en manuscritas, probablemente esa vuelta al pasado sea ahora mismo la mejor manera de comunicarse. Miguel Ángel, muchas gracias por la visita, por las visitas que has traído también. Forma de entrar en contacto contigo si quieren saber más de estas conspiraciones con muchas pruebas que tú ofreces. Pues en mi página web, deep-politics.com, política profunda, y a partir de ahí tienen todas las maneras, tienen mi Twitter, tienen mi Facebook, Miguel Ángel Ruiz, y bueno, pues respondo a preguntas si alguien quiere contactarme. Gracias, espero que hayas disfrutado el programa. Muchísimo, ya lo sabes. Y a mí me has puesto los pelos de punta. Te veo en Cantabria, en esa casa ahí perdida en los montes, que es donde quizá tengamos que refugiarnos. Ya hay un sitio para ti, Miguel. Gracias. Llega el momento de hacer una pausa. Las noticias de las 3 están esperando a las 2 en las Islas Canarias. La información, la actualidad llega y después más misterios. Tenemos algunas informaciones que daros. Recordaros que la semana que viene estamos en Albacete. A partir de las 10 haremos el programa Cara al Público. Todos los que queráis venir a ese Palacio de Congresos. Y después una historia de Luis Miguel Domínguez, ese naturalista famoso. Ya veréis qué cantidad de respuestas nos trae de esa visita que ha hecho al otro lado. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía aquí en el Espacio en Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco... Estamos localizando aquí en el corazón de la ciudad aquellos elementos de su paisaje que nos van a acercar a ese séquito de animales que viven junto a nosotros y que seguramente desconocemos. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es el momento de volver al mundo del misterio aquí en Radio Nacional. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados en directo ahora en Radio 1,
Radio 5, escuchándonos a través de la radio online en multitud de países en el planeta y los que descargáis el podcast a lo largo de la semana. Saludos, abrazos desde España. Y para seguir os dejamos con una invitación, una de actividad que se está preparando en nuestro país. Y recordaros que la semana que viene, la próxima semana, estaremos en Albacete. Allí os esperamos a partir de las 10 de la noche el sábado en ese programa especial que vamos a hacer de 3 horas. Vamos a cambiar la hora y ahí estaremos con informaciones. Pero antes, algunos datos de esa actividad que se está preparando en el Bierzo. Y nos vamos hasta una de las muchas, una de las regiones más hermosas de este país, desconocida, el Bierzo. Ahí está Soraya Manzano esperándonos. Buenas noches, Soraya. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Qué bonito es el Bierzo, y más en este tiempo, ¿verdad? Cuando viene Precioso. El otoño y empiezan a cambiar los árboles de color y esos castaños. Qué bonito, qué bonito. Pues no se lo digas a mucha gente, ¿vale? Y esos magostos que te estás perdiendo y que te vas a perder. No me pongan los dientes largos. ¿Qué es un magosto? Un magosto es una reunión que hacemos en el Bierzo alrededor de la castaña. Para ¿vale? comer castañas. Asamos castañas, lo acompañamos con unos buenos chorizos del Bierzo, con unas patatitas y alrededor del fuego terminamos con una queimada. Estáis todos invitados. ¿Cuándo hacéis el próximo? ¿Nos apuntamos? A partir de este sábado, en cualquier pueblo del Bierzo, podéis encontrar magostos que se celebran con diferentes eventos, con diferentes actividades y la mayoría, pues, actividades abiertas y gratuitas. ¿Os apuntamos, Félix? Félix Heredia, nuestro técnico. Dice que sí, que nos apuntamos y las compañeras también. Vale, pero no estás aquí para hablar de eso, sí, a hablar del Bierzo, concretamente de Favero, un pueblo minero. Te contaba que yo estuve hace muchos años dando conferencias. ¿Sí? ¿Qué tiene Favero? Estás organizando la 4ª edición de la Feria de Mundo Esotérico, la 4ª edición en Favero, que es un pueblo perdido ahí entre las montañas con unas cuantas minas desgraciadamente cerradas. ¿Por qué? ¿Qué tiene Favero para que organicéis esto? Pues tiene mucha apertura, principalmente, y un gran ayuntamiento que lo facilita y lo hace posible junto con Ascura, que es una asociación a la que yo pertenezco. ¿Qué es eso de Ascura, esa asociación? Ascura es una asociación cultural románica que nace hace unos añitos, es una entidad sin ánimo de lucro, y nace con la intención de acercar todo este mundo desconocido, mágico, esotérico, junto con estas terapias complementarias que también son, bueno, ahora cada vez menos, pero en cierta parte desconocidas, acercarlas a la gente para que de alguna manera las utilicen y nos ayuden a dejar de sobrevivir y comenzar a vivir más felices y más libres, que es muy necesario. Te vuelvo a preguntar, Soraya, no entiendo, o sea, ¿qué tendrá Favero para que se puedan organizar estas cosas, ese pueblito ahí perdido, y para que el ayuntamiento incluso se interese por estos temas y organice, os ayude a organizar, junto con Ascura, esa asociación, esta reunión que vais a hacer dentro de poquito? Tiene mucha magia, Miguel. Es una feria súper completa en la que se reúnen cosas tan distintas y únicas a nivel nacional, como el esoterismo, las terapias complementarias y el arte, ¿vale? Y creo que también aparece la Santa Compaña. Sí, este año es una gran novedad, ¿vale? Aprovechando la influencia celta que tenemos en esta zona, ¿vale? Que realmente ha marcado la tradición, pues con los magostos, todo relacionado con el tema del Samaín. Este año hemos decidido, como propuesta de un vecino de Favero, organizar la Santa Compaña, ¿vale? Se va a celebrar el 1 de noviembre a las 10:30 de la noche, ¿vale? Uh-huh. Y la Santa Compaña es una tradición muy antigua que se basa en que a lo largo del año hay 1 o 2 noches en las que los muertos tienen un contacto muy abierto, muy claro con los vivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta zona, en el Valle de Fornells, se decía que la Santa Compaña era una comitiva a los moribundos para transitar al otro lado, ¿vale? Y que ese tránsito fuese en paz, acompañado, sin sufrimiento, sin miedo, ¿vale? Nosotros lo hemos decidido relacionar con el carbón, algo muy importante en nuestro municipio, porque de hecho Favero es un municipio minero.
donde el carbón, pues bueno, por desgracia está agonizando, si no ha agonizado ya. Y esta procesión va a salir a buscarle, a acompañarle. Vamos a salir desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Pozo Julia. Allí vamos a tocar la sirena y vamos a invitar a todos los participantes a una rosquillada con queimada, que es muy típico en la zona. Va a haber cantos, muchas sorpresas. La Santa Compaña está envuelta en mucho misterio, mucha tradición, mezclada con mitología, con creencias. Es algo mágico y creo que a todos los que asistan les va a gustar mucho. Están todos invitados y... Todo el mundo está invitado. El único requisito es que tienen que llevar una túnica blanca con capucha. Túnica blanca con capucha. Con capucha. Y todo el mundo puede participar, así que bienvenidos todos. Todos invitados, Fabero, 1, 2 y 3 de noviembre. Si no conocéis la zona, no se lo digáis a mucha gente. Uno de los sitios más hermosos de este país, la zona del Bierzo y Fabero concretamente. Soraya, además este año dedicáis el tema a Egipto, al antiguo Egipto. Al antiguo Egipto. Además, creo que es algo que se me había olvidado comentaros. A lo largo de cada edición, la feria gira en torno a una temática. El año pasado giró en torno a China, hace 2 años hicimos exposiciones y todo tipo de obras relacionadas con el Bosco, y este año hemos decidido dedicarlo al Antiguo Egipto, con lo cual vamos a tener exposiciones de todo tipo, de diferentes artistas, tanto locales como nacionales, ¿vale? Y la feria se convierte en estos días en una gran galería de arte, ¿vale? Con trabajos que hemos realizado durante todo el año con mucho esfuerzo, coordinados por el presidente de Ascura, Lolo, es un dibujante muy reconocido, creador del cartel de la feria, y muy vinculado con el Bierzo. Muy agradecidos también. Forma de contacto, para tener más datos, todavía estamos a tiempo, 1, 2 y 3 de noviembre. Os hemos querido dar información con un poquito de adelanto. Tenéis tiempo para preparar un viaje al Bierzo, ver este otoño cómo cambian los árboles, ese paisaje increíble que hay en ese lugar, y asistir a esa cuarta Feria del Mundo Esotérico, Terapias Complementarias de Castilla y León, Fabero. Forma de contacto. Toda la información la tenemos colgada en nuestro Facebook de El Sestil de Ascura. Lo tenemos también en nuestro Instagram, Mundo Esotérico Fabero. ¿En Face era? El Face es El Sestil de Ascura, el Facebook de la asociación. Perfecto. También está todo a disposición en la página del ayuntamiento. Instagram, Mundo Esotérico Fabero, y un teléfono de contacto para cualquier duda que necesite, que sería el 615 ¿sí? 96 ¿sí? 35 35 97 615 96 35 45 45 615 96 45 97 97. Soraya, un placer. Apunto a ver si las... Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos. Os esperamos con mucho gusto y los brazos abiertos. Será un placer. Os deseamos lo mejor. Fuerte abrazo y guárdame unas cuantas castañas, ¿vale? Gracias, Miguel. Un honor. Un besito. Hasta prontito. Gracias. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde la Selva Lacandona, en Chiapas, México. Así suena por la noche. Y vamos con ese tema que os habíamos anunciado. Es un asunto que nos ha emocionado y que queremos compartir con todos vosotros. Luis Miguel Domínguez está con nosotros en los próximos minutos. Nuestro siguiente invitado es un personaje muy popular, muy conocido por su trabajo en los medios en pro de la defensa de la naturaleza. Nos referimos al naturalista Luis Miguel Domínguez. Compañero de Radio Televisión Española, ha realizado, entre otras, una serie llamada Fauna Callejera. Estamos localizando aquí en el corazón de la ciudad
aquellos elementos de su paisaje que nos van a acercar a ese séquito de animales que viven junto a nosotros y que seguramente desconocemos. Este es ese elemento, no es tan solo un vehículo abandonado o sucio, es un cuaderno de campo improvisado en el que se han ido escribiendo pequeñas historias, las historias de esos animales. Con ayuda de esta tiza vamos a ir descubriendo esas firmas tan peculiares, a unos seres que seguramente ustedes no han reparado en su existencia aquí en la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos la deyección de un ave voladora ciertamente desconocida, el vencejo, un ave que casi nunca se posa y que ha tenido, bueno, pues la gracia de deyeccionar justamente encima de este vehículo. Luismi ha vivido en los últimos tiempos una experiencia dramática y reveladora. Hoy, por primera vez, ha salido del centro de rehabilitación y está con nosotros para contárnosla. Una experiencia emocionante y reveladora para todos los que buscamos respuestas acerca de lo que existe más allá de esta vida. Escuchemos. Pocas veces me pongo yo nervioso para hacer una entrevista y se me ponen los pelos de punta. Mira, ¿lo ves? ¿Has estado en el Valle de la Muerte? He estado, sí, en el otro barrio. Sí, vi un valle como la Liébana, como el Valle de la Liébana. Un valle de perfiles muy suaves, pero muy hondo, muy profundo. Este es nuestro invitado, alguien a quien tenemos un inmenso cariño desde hace mucho tiempo, Luis Miguel Domínguez. Luismi, un placer, Luismi, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Creo que es el primer día que sales del centro de rehabilitación donde estás. Sí, efectivamente. Estoy en un régimen cuasi carcelario, a pesar de que es hospitalario. Me siento realmente muy bien en la Fundación San José, una fundación maravillosa de San Juan de Dios, dedicada a la gente que tenemos un problema cerebral adquirido, a la gente que hemos sufrido, por ejemplo, como en mi caso, un ictus. Ahora nos vas a contar la historia. Qué bendición que haya gente que cuida así, ¿verdad? Cuando estás en los hospitales. Sí, lo hacen muy bien. Qué bendición. Un grupo de profesionales maravilloso. Cuéntame qué te ha pasado. Cuando vi la noticia, mira, se me volvieron a poner los pelos de punta. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasó? Pues mira, me ha pasado lo que le pasa a mucha gente, porque esto es una epidemia del siglo XXI. A mucha gente, y especialmente a mujeres de 20 años, de 20 a 30 años, es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes en este país nuestro, el ictus. Cuidadito con la subida de tensión, cuidado con tomarse la tensión y con tomarse las pastillitas previas. Hay que hacerlo, porque así vamos a prevenir y será siempre mejor que curar, no cabe duda. ¿Estabas en casa con tu familia? Estaba en casa de unos amigos comiendo un día maravilloso, con la sensación de la tarea realizada y esa sensación que me venía persiguiendo hacía ya tiempo, de que iba con un coche en marcha atrás y sin frenos. Llevaba una mala vida, que en definitiva es la vida que llevamos muchos. Todos, ¿verdad? Muchos. Que queremos encontrar nuestro camino o nuestro destino en la gran ciudad. Yo era carne de cañón y me dio un ictus de carácter hemorrágico. Sabes que se rompen una serie de venas. ¿En el cerebro? Claro, en el cerebro, y esa sangre inunda el cerebro y esa sangre quema, mata las neuronas. Las neuronas quedan descolocadas y el trabajo que venían haciendo dejan de hacerlo. Todo esto me ha provocado una hemiplegia
en el lado izquierdo. Yo tengo una pierna que no me funciona, la izquierda. Todavía. Y un brazo que tampoco me funciona. Todavía. Luis, ¿qué notaste cuando estabas? Porque me contabas antes a micrófono cerrado que no notaste mucho. ¿Qué pasó? ¿Cómo sentiste que te estaba pasando pues algo? Sentí algo extraño. Por una parte se me cayó un regaliz que me estaba dando mi niño, mi hijo, de la mano, se me cayó, y al ir a cogerlo empecé a hablar como borracho. Empecé a balbucear de mala manera, hablando fatal, y a preocuparme a la vez. ¿Ya te diste cuenta que estaba pasando algo, no? Sí, ya me di cuenta que algo estaba ocurriendo. Y sobre todo, mi pareja Mónica y una buena amiga Bárbara, las dos tuvieron un sexto sentido y dijeron, es un ictus. Y llamaron a una ambulancia medicalizada, pero ya introdujeron la palabra ictus en su llamada, de manera que la ambulancia ya vino con el protocolo exacto, sin perder tiempo ninguno. Yeah. Y cuando me llevaron al Hospital Clínico San Carlos, me llevaron ya directamente al mejor sitio casi de Europa, yo diría, en materia de ictus. Durante todo ese tiempo te estabas dando eras consciente, te estabas dando cuenta de lo que pasaba. Se me iba la vida de las manos como la arena de playa entre los dedos. Mi hijo me decía, te quiero, digo, yo también, hijo mío. Yo le daba la manita, pero me iba, se iba apagando todo, y de hecho se apagó para entrar en el más bonito de los viajes que haya hecho jamás. Ahora nos cuentas ese viaje. Llegaste al hospital, te atendieron enseguida, estuviste en la UBI y te indujeron un coma. Decidieron inducirme a un coma. ¿Sentías dolor durante ese tiempo, antes de que te indujeran el coma? No lo sentía. Yo no tuve ninguna referencia del mundo exterior. No tuve ninguna sensación de tubos, pinchazos. No la tuve, a pesar de que hubo una actividad en mi cuerpo heavy. Yo tuve, por supuesto, neumonía. Por supuesto, me fallaron los riñones. Me tuvieron que hacer una diálisis. Tuvieron que trabajar con mi pulmón, que ha quedado reducido a la mitad, porque tuve un neumotórax y una hemorragia torácica importante. O sea que fue un coma lleno de episodios complicados. Y me dieron por muerto al tercer día. Eso te iba a decir, los médicos no daban nada por ti. Los médicos no daban nada. Incluso decían que cuando volviera del coma posiblemente volvería sin ser yo, sin una sombra de lo que Luis Miguel Domínguez había intentado escribir a lo largo de su vida. Vegetal. Volvería vegetal. ¿Estás cómodo, Luis? Me te veo ahí sentado. ¿Estás cómodo? Estoy muy bien. Sí. Estoy súper feliz en esta noche. Yo sí que estoy feliz. Felicidad, Miguel. Yo sí que estoy feliz. Mónica, tu compañera que está aquí, no quiere hablar, creo que fue la que dijo que tú te salvabas, ¿no? Sí. Mónica confió en mi fuerza, en mi naturaleza, y la verdad es que no lo hizo solamente en ese momento, sino que lo está haciendo a lo largo de todo el proceso, porque esa es una película que empieza allí en la UCI y no se sabe cuándo va a acabar. El caso es que no ha acabado, y Mónica está ahí presente cada día con su sentido común, con su rigor y con su inteligencia y con su ejemplo de amor. Sí, amor puro. Nos acabábamos de casar 9 días hacía que nos habíamos casado. Como decía, vaya viaje de novios que hiciste, ¿no?
Vaya diana, dimos en la diana. ¿Y qué pasó después? Estabas en la UCI, te indujeron el coma y empieza el viaje, ¿no? Eso que has venido a contarnos. ¿Qué pasaba? ¿Qué sentiste primero? Sí, bueno, yo me sentí como el Principito. La imagen que yo mantengo de mí durante todo ese coma, que duró 2 meses, por supuesto se vive como una película de sesión continua, se vive de tirón, y yo me veía como el Principito, me veía andando por un mundo ignoto, intentando descubrirlo con un sentido de la exploración y del descubrimiento en mí muy evidente. Soñé por una parte y viví por otra. O sea, yo distingo entre vivencias y sueños. Tuve ambos dos. Ya. No te enterabas de lo que estaba pasando fuera, ¿no? No. De lo que te estaban haciendo, nada. Yo soy agnóstico practicante, Miguel. ¿Eras? Era. Digo yo. Sí, dices bien. Quiero decir, soy una persona, bueno, muy reflexiva, muy empírica y tal, y el tema de la dicotomía cuerpo, alma y espíritu no lo tenía muy claro. Ahora tengo claro que lo que viajó fue mi alma y lo que quedó en una cama de la UCI fue mi cuerpo. Cuéntanos un poco cómo fue el viaje, ¿qué viste? ¿Estabas en ese planeta como el Principito? ¿Tratabas de averiguar lo que había? ¿Qué pasaba? ¿Qué veías? Mira, lo más importante es el sonido, ya que estamos en la radio. El sonido del silencio. Sí. Silencio denso, silencio mantecoso, un silencio que sonaba, que todavía hoy cierro los ojos y puedo escuchar. Una soledad muy bonita, soledad acompañada. ¿No había nadie a tu alrededor? Nadie. Paz y amor. Yo tuve planos cenitales de mí mismo, que suele ser bastante habitual en estas experiencias. ¿Te veías desde arriba? Verse desde arriba. Yo me vi desde arriba, tumbado sobre un lienzo blanco, en posición fetal. Yo recuerdo cuando mi tía Kika en el pueblo lavaba en el río las sábanas y luego las ponía a secar en los juncales, en los juncos del río. Las extendía, eran unos lienzos blancos preciosos que se teñían así de sol. Y yo dormía sobre un lienzo blanco y en posición fetal, y era como un yonki. Necesitaba ese sueño. Y lo más bonito, y esto puedo jurarlo, es que yo me tapaba con una manta de amor, una manta de amor denso, de amor tocable, que se tocaba. Tú dirás, Luismi, ¿cómo identificabas el amor? Como una paz de espíritu como nunca en la vida, ni el día más feliz de mi vida he tenido. Yo me tapaba, me ponía en posición fetal y dejaba que me acariciara esa manta que me tapaba entero y que me cubría y me protegía. Ya he descubierto que ese amor es el de miles y miles de personas que me han profesado mucho cariño en este tiempo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Luis Miguel Domínguez esta noche visitándonos, contándonos su historia. En otra parte he leído que estuviste en el Valle de la Muerte, que parece que había gente que te decía, no es tu momento. ¿Viste seres que te dijeran eso, que no era tu momento, que tenías que volver? Muy curioso. Hay un momento en el que yo me asomo a un valle, es un valle precioso de color rojo, rojizo, fulgor puro, porque se está poniendo el sol a mi izquierda y está proyectando unas llamaradas que tiñen todo ese valle. En el valle veo abajo unos senderos muy apetecibles
para un ser andariego y nómada como yo, era puro deseo. Yo identifico ese valle con el otro barrio y ahora explicaré por qué. Y he de decir algo: la muerte es seducción, la muerte es tentación. Si uno muere es por pura tentación y por tanto tú decides ir o no ir. Nadie te atrapa, nadie te engaña, nadie te va a hacer daño. La muerte es parte de la vida y ese viaje es un viaje precioso, hasta que lo cubres entero. En ese valle yo sentía la presencia de miles de almas. No vi a nadie, pero sentí la presencia, había un ambiente denso. Incluso tengo la sensación que de haber estado más entrenado, yo hubiera podido entrar en contacto con seres queridos muertos. Te iba a preguntar, ¿no viste a nadie, algún familiar? No. Estuve a punto, tengo esa sensación. A mi amor, a Mónica, la dije cuando volví del coma, digo, cariño, casi veo a tus padres. Solo me faltó estar un poquito más de tiempo y me hubiera empleado a fondo en ello. Pero no supe hacerlo, no tuve destreza, aunque tenía la capacidad para hacerlo. Porque en ese mundo, en el mundo del coma, tú eres omnipotente, tienes superpoderes como Superman. Tú puedes bucear, puedes escalar, puedes hacer lo que decidas. Esa es una sensación realmente preciosa. Y en este valle que yo vi, cuando yo ya me dirigía a cubrir una parte de ese camino, de repente hay una voz que me dice: Luismi, no continúes, no es tu tiempo, no es tu momento, date la vuelta, por favor, hazme caso, no continúes. Y yo a regañadientes me veo en esa imagen mosqueado, cabreado, diciendo: vale, te haré caso. La voz era la mía misma. Pero he conocido historias preciosas. En el centro en el que estoy hay un tipo que quiere tatuarse 3 enanos y lleva tatuado todo el cuerpo, pero todavía tiene un rinconcito para tatuarse 3 enanos. ¿Por qué 3 enanos? Entonces todo el mundo le pregunta por qué 3 enanos y sobre todo qué enanos. Los de Amélie, enanos de jardín, ¿qué tipo de enano quieres? Quiero 3 enanos, el tío. Son los 3 enanos que aparecieron en mitad del túnel y le dijeron que se diera la vuelta, que no era su tiempo. No te encontraste familiares porque dices que no estabas preparado. ¿Viste parte de tu vida como cuentan, como si fueran diapositivas o no? No la vi, no la vi. Ya. No la vi. Lo que sí tuve es la clara sensación de convertirme en un ser realmente peligroso por no tener miedo a la muerte. Tío tan loco como yo, sin miedo a la muerte, ¿para qué queremos más? Te lo iba a preguntar al final eso. El miedo a la vida, lo que uno tiene, ¿no? Que es, ya. Yo creo que es más jodido. ¿Reconociste la voz esa que te decía de volver, que era la tuya? La he reconocido ahora, cuando he vuelto y cuando llevo ya días en esta nueva situación de vuelta del coma. Vale. Y era mi voz, era mi propia voz. Fíjate. ¿Qué pasó después? ¿Viste ese valle y regresaste? Entonces, ¿y qué pasó? Cuando regresé, entré por una especie de puerta grande, un portón como de una casa de campo, y ahí aparezco a nuestro mundo. Y soy como Tony Leblanc cuando hace de astronauta en esa peli inolvidable, que cae en un sembrado con su nave. Por yo igual, yo aparezco enanito, como aquellas viñetas de Chumichúmez, que era un señor muy pequeñito rodeado de cabezas gigantes, una de ellas de mi padre, de amigos. Luismi, bienvenido. Y claro, tú no sabes por qué. La gente que estaba en el hospital viendo cuando regresabas del coma, ¿no? Yo no sabía que volvía de un coma, no sabía ni por qué, estaba totalmente desorientado.
pero realmente es una pasada la sensación de venir con la buena nueva. Uno tiene la sensación, como yo tengo ahora, Miguel, de que es una obligación con un tema como el de la muerte, que ha sido manipulado durante miles de años, manejado políticamente y a todos los niveles para tenernos a todos bajo el yugo del miedo, acojonados. En este tema yo tengo la obligación de explicar lo que creo que es la manera bonita que hay de despedir a un familiar, en vez de ir llorando, en vez de con el gran drama. Hay que darle un beso y decirle buen viaje, cariño, te amo, buen viaje, disfruta de todo lo que veas, no tengas miedo a nada, nadie te va a hacer daño, disfruta. Yo. Te he cortado, quería seguir diciendo. No, yo creo que es una manera bien diferente de despedir a un familiar. Digamos que la muerte, tal y como la concebimos, es terrible para quien queda, pero quien se va, que no la tema, que no tema el dolor, que no tema nada de eso. Yeah. Realmente la sensación que yo tengo es que es un proceso más de la propia vida y por tanto perfectamente asumible. ¿Qué has aprendido con esta historia, Luismi? ¿Qué te ha enseñado? Bebe un poquito de agua, sí, espera, ponemos música. Pues mira, lo que he aprendido es una faceta espiritual mía. ¿No creías antes en el espíritu? Que yo sabía que la tenía, pero nunca la había activado de una manera tan prodigiosa como en este caso. Yo he sentido una dimensión de mí que se ha puesto en práctica, a la que no quiero renunciar y sin la cual yo no voy a ser, no voy a caminar, no voy a respirar. Yo quiero que la gente perciba en mí esta faceta espiritual porque me ha sido dada, me ha sido donada en este proceso. ¿Crees que hay vida después de la vida entonces? Creo sin duda en ello. Fíjate que no lo tenía tan claro. Cuando te decía antes que era agnóstico me refería a eso. Nunca digo que soy ateo porque me parece tan arrogante como decir soy creyente, se llama Dios y tiene barba y vive aquí y se le venera de esta manera. Eso me parece muy arrogante. Y decir no existe nada, no, también me parece igual de arrogante. Entonces yo me quedo en el agnosticismo. Para mí es un término medio que permite sobre todo estar abierto a nuevas experiencias, ¿no? Yeah. Cuando estabas ahí en esa, casi terminando, en esa manta de amor que decías, ¿estabas viendo a Dios cara a cara? Si es que Dios existe o si es que Dios es amor, como nos han contado, ¿cómo lo sentiste? No sé cómo explicarlo, pero sentimiento de paz y de sosiego y de amor como en la vida yo he sentido. Un amor fraterno, un amor que toca, no sé, es algo inexplicable y es muy apetecible. Yeah. Es tan apetecible que realmente el coma, es decir, es una situación perfectamente deseable para cualquier buen amigo. Claro, la gente se ríe y te dice, Luis, vete a la mierda, ¿no? Déjame que te pregunte, ¿no sería todo eso producto de las drogas que te estaban metiendo, de los medicamentos? ¿O para ti eres absolutamente consciente de que estabas en otro lado, que era real? Claro, está bien, la pregunta está muy bien, porque hay que decir que lo primero que yo hago cuando ya me pongo bien es bajar a saludar al equipo de médicos que me ha atendido exactamente en el clínico de San Carlos, porque le otorgo mucho valor
al equipo de anestesistas, que sin duda tiran del opio adecuado, de los opiáceos, para que yo también viaje. O sea, lo que ellos hacen es un coma inducido que no deja ni un solo resquicio para que yo sufra con las cosas de fuera y solamente me concentre en lo de dentro. Y eso es fruto de su experiencia. Las dosis y el producto que ellos me meten es realmente una pasada. Ya, pero te vuelvo a preguntar. Pero tengo en cuenta que he estado al otro lado del mirador. He estado en otro sitio. Vale. Soy consciente. Cuando volviste y te viste como estabas, no dijiste, me cago en la leche, jodida, como he vuelto. No podías mover el brazo. Sin embargo, tienes una lucidez del copón. ¿Sigues tan lúcido como antes? ¿Más guapo que antes? Gracias. Mira. ¿No te enfadaste cuando volviste y dijiste, ahora tengo que... ¿Cómo estoy? Miguel, yo volvía muy ilusionado, muy contento y estoy muy contento. Me siento bendecido. Siento que alguien ha decidido que yo viva una segunda oportunidad. Las secuelas realmente podrían haber sido terribles. Las mías son una pierna que no camina, voy en silla de ruedas. Por el momento. Y un brazo que todavía no ha despertado y que está como tonto, solo doliendo. Por el momento, Miguel. Pero podrían haber sido secuelas mayores. No, yo he vuelto con mucha gratitud, con mucha lucidez y mucha alegría y mucha memoria. Alguien también me ha dotado de la memoria para poderlo contar. Y luego mi olfato periodístico de haberme quedado con todos los detalles posibles para poder armar un relato. Alguien ha decidido que yo haga eso. Y que lo cuentes. Y que lo cuente. Estoy escribiendo un libro, ¿sí? Por cierto. Sí. Vale. Se va a titular Corazón Valiente. Y es que el corazón y su valentía es la única explicación de que yo esté de pie aquí, porque al final todo esto va a acompañar de un tirar. Tú vas tirando en un momento en el que te estás jugando la vida, y tiras y sales adelante. No quiero dejar de hablarte de mis sueños. Vale, se me ha olvidado. Porque ahí la materia es heavy. Sí. Precioso. Sí. ¿Me lo cuentas ahora o...? Te lo cuento ahora vale, mismo. Vale. Inolvidable. Pues mira, yo hay un día que siento una sed asesina, una sed insoportable, una sed como yo nunca pensé que podría ser la sed. Y la siento. Y me muero de sed, me muero. Y cuando me estoy muriendo de sed, voy por un camino, una montaña, yo solo, y me cruzo con 5 lobos. De esos 5 hay uno que es un macho alfa precioso, macho poderoso, que al pasar al trote lobero, como ellos van a su rollo tranquilitos, como un grupo de amigos que vienen de juerga o que van a cometer alguna tropelía, van a perpetrar. 5 perpetradores parecen. Y entonces el macho se me queda mirando, yo le miro a él, no bajo la mirada, y él me mira y me penetra, yo le miro y no le penetro seguro, pero le hago sentir seguridad y tranquilidad. Ese lobo hace un gesto como diciendo, síguenos, acompáñanos. Bueno, yo les acompaño y me llevan a una poza de agua azul cobalto, el agua más rica que puedas tú imaginar. Entonces ellos se empiezan a bañar en esa poza, meten sus patas dentro y yo me pongo a 4 patas, meto mi cabeza, la sumerjo en el agua y empiezo a beber
junto a sus belfos, los belfos y los hocicos de ellos, y el mío, y veo, y me pongo a beber agua como un loco. Siento como mis oídos se taponan por el agua y cómo tengo metida toda la cabeza en aquella poza. Las patas de ellos remueven el fondo, en el fondo hay arena y hay algo de hojarasca, y yo me la trago también. Cada vez que absorbo, yo me meto dentro de la boca esos restos. Y cada vez que levanto la vista y miro, yo contento de lo que estoy sintiendo, el macho está orgulloso, levantando su cuello y mirando poderoso, como diciendo: Luismi, tranquilo que estás en casa. Y eso es lo más bonito que un lobo puede decirme. Al final bebo, sacio mi sed real. O sea, yo esto lo vivo en un sueño, pero la sed la sacio. Yo bebo de verdad. Cuando acaba, yo ya estoy con el estómago lleno de agua y el paladar frío. ¡Qué belleza! Y luego ya me voy con ellos, sigo jugando con ellos hasta que evidentemente su poderío lobuno sobre el medio es superior al mío y echan a correr y se piran, se van. Esa historia es una historia que me une a uno de los animales por el que más estoy dando en esta vida. Me parece preciosa. Y luego hay otra vinculada al agua también. Yo, fíjate, hay un momento determinado que quiero saber de qué está compuesto el agua. Quiero ir en busca de las formas del agua, de las moléculas del agua. Tú fíjate qué hazaña. Y me meto a bucear, me meto en una poza a bucear con la intención de atrapar el agua y contemplar sus cristales. Y lo consigo. Y cojo los cristales del agua. Uno es un trapecio, otro trozo es un triángulo rectángulo. Mira, ahí hay una circunferencia de agua. Algunos trozos se me meten en la boca, me los saco, pero yo voy tocando el agua, yo consigo ver la formación molecular de una charca buceando. Y todo con una claridad increíble. Un espectáculo. Y en una de estas me aficiono nada más y nada menos que a ir a Nueva York. Y voy en todo mi coma, acudo a Nueva York 15 o 20 veces. No me digas cómo viajo hasta allí. No sé cómo viajo. Siempre lo hago solo y siempre voy al mismo sitio. Una esquina con el río Hudson, en Nueva York. La esquina con el Hudson, donde yo podría llevarte ahora de la mano, podría llevarte allí. Y allí lo que descubro es una surgencia de agua dulce. La toco, la bebo, ¡wow, qué rica! Un agua fósil, agua que lleva miles de años sin entrar en contacto con un organismo vivo. Y la bebo. Y es tan pura que cuando la bebo se me ilumina el cuerpo. Yo la bebo y el cuerpo se ilumina y me vuelvo loco. Y organizo la cosa de manera que vuelvo a ese lugar como si fuera un santuario particular durante muchas veces. Y decido que hay que salvar ese espacio. Es un espacio húmedo, un humedal pegado a Nueva York, de agua dulce, único. Y me peleo con un general japonés porque me dicen que es el señor de la guerra. Iba a tirar una bomba atómica o algo, ¿no? Y solo él es capaz de destrozar aquello o dejarlo vivir. Y yo me voy a verle guapísimo, un hombre de unos 50 años, súper guapo, elegante, un japo guapísimo,
con un jersey de cuello alto negro, precioso. El tipo me recibe y yo le digo, oiga, vamos a hacer un Pearl Harbor 2 aquí. Y el tío me dice que no, pero se encoge de hombros, como diciendo, yo haré aquí lo que me dé la gana. El caso es que bombardea el sitio y me hace polvo y yo lloro como un niño. Yo me acuerdo que me pegó un disgusto. Yo lloré y me gustaría saber si quien estuviera viéndome en la UCI me vio llorar. No sé si en esos momentos mi cuerpo reaccionaba a lo que yo iba sintiendo, yo creo que sí. Pero yo lloré mucho y le dije al japo, le dije, mi general, esto es un desastre, esto que usted ha hecho no tiene nombre, cargarse una zona así, un sitio así. Bueno, lo más curioso de todo es que cuando mi mujer se pone a investigar noticias de la fecha en la que yo estoy en coma, resulta que National Geographic saca una a nivel internacional que dice textualmente que se ha descubierto la masa de agua dulce más grande del planeta en la costa de Nueva York. No me digas. Que es agua del Cuaternario, además, agua fósil, y que está ahí bajo el Atlántico, hay unas capas y debajo del todo hay agua dulce, la masa más grande. Tú ahora puedes investigar y encontrarás el dato. Esperemos que no vaya nadie a destrozarlo. Algún japo o coreano o tailandés. O cualquier otro. O español. Luismi, casi tenemos que terminar. Vale. Casi te tenemos que terminar. ¿Vas a escribir un libro, dices? Sí, estoy en ello, está ya prácticamente acabado. Ya. Esta semana, este fin de... me voy a... ¿Te vas al campo? ¿Te quieres ir al campo? Me voy a un palomar que tengo en Guadalajara, la provincia de Guadalajara. Tengo un palomar en la zona norte de Guadalajara, cerca de una buitrera, y ahí es donde escribo las cosas importantes de mi vida. Me voy con mi bastón, sin silla, me va a dejar Mónica allí, voy a dormir allí, voy a comer y voy a rematar el libro. ¿Y te vas a escapar como has hecho hoy del hospital para venir a hacer esta entrevista? Sí. Te doy las gracias por el ejemplo, por ese ejemplo. Sabes que te hemos tenido siempre un cariño inmenso, infinito. Miguel. Te doy las gracias por ese ejemplo, por ese amor que te rodea con Mónica y con la gente que está contigo, y por haber traído ese mensaje del más allá tan bonito. Muchas gracias. Y este ambiente tan espiritual, tan bonito, tan cordial, tan humano, en este lugar que fue el origen de mi carrera mediática, me llena de emoción. ¿Has vuelto a casa? Joder, yo viví aquí en Radio Nacional los episodios más bonitos vinculados a mi juventud. Has vuelto a casa. Joder. Espero que este sea un recuerdito que te eches ahí en tu vidita. Qué emoción, qué noche tan bonita, Miguel. Gracias, te quiero, Luismi. Gracias. Te quiero. Yo también te quiero. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Ahí estaba la entrevista con Luismi, qué bonito, ¿verdad? Todavía con la carne de gallina, la verdad que sí, muy emocionados. ¿Y qué cantidad de repercusiones ha tenido en las redes desde que hemos anunciado que estaba Tremendo, con nosotros, verdad? Sí, déjame que dé las gracias a tantísima gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales, del Facebook, pues mandando todo su cariño para Luismi, para que se recupere pronto, salud, fuerza, energías positivas también. Nos ha escrito nuestro compañero Ramón para decirnos que a Ramón Álvarez que le están llegando a través del WhatsApp muchísimos mensajes de cariño, de apoyo, de energía para que Luismi esté muy pronto al 100%. Y qué bonito mensaje que nos ha traído el más allá y esos sueños extraños que luego parece que se materializaban en ese agua que había encontrado. Qué bonito.
¿Ganadores en principio? Tenemos 5 ganadores. Tomad nota: es Carmen Pérez Rubín y Francisco Cruz, amigos del Facebook, Santi León desde Tenerife, Eleonora Aldana de Castellón y Silvia Villahermoso de Palma de Mallorca. Y recordar también, Miguel, antes de irnos, que la semana que viene estaremos en Albacete. Haremos el programa desde el Palacio de Congresos de allí de Albacete, y muy importante dejar claro que la entrada es gratuita, es libre, puede entrar todo el mundo, eso sí, hasta completar aforo, y que a partir de las 9:30 se abrirán las puertas y a las 10 arrancamos con la grabación de un programa que se emitirá después a las 2 y además durará 3 horas. A la hora habitual. Ahí os esperamos a todos. Sí, saludos a un montón de gente, ¿verdad? Que nos escuchan. ¿Hasta dónde? ¿En Túnez? Bueno, Arabia Saudita. A muchísima gente. Mira, desde Quito, Francisco Aro nos ha escrito, David Oliva, que habitualmente nos escucha desde Alemania, hoy estaba en Praga, Silvia da Silveira de Uruguay, de Argelia, Tafna de Puerto Rico, Jesús Réndez desde Houston, Marta Prado. ¿Quieres que siga? Sí. Nueva Zelanda, Nueva Annie Zelanda. Jane Raymond de Santa Clara, desde Alabama, Amanda, Shelly Fenn de Washington también, desde Venezuela, Emilda Henao, y bueno, una larga lista de... Hasta 106 países decían que donde se escuchaban el espacio, descargaban el podcast del Espacio en Blanco, o lo escuchan en la radio online. Gracias, Rosa, te veo la semana que viene, nos vamos a Albacete. Y... Abrigaditos. Sí. Yo creo que sí, ya, ¿no? Bueno, ya toca. Feliz semana. Igualmente. Y terminamos por hoy. La semana que viene, como os estamos anunciando, iremos al congreso más importante que se celebra en Europa. Más de 1000 personas reunidas en Albacete para hablar de vida después de la vida. Este testimonio que nos ha dado Luismi, nuestro compañero. Allí estaremos y os esperamos. Feliz semana. Mientras tanto, nos encontramos en el Espacio en Blanco. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música con nuestro compañero David Sierra y esos 2 trillones de átomos aquí en la programación de Radio Nacional. Feliz semana. Nos vemos en el Espacio en Blanco.